¿Cuáles serán esas funciones específicas que tenemos de parte de Dios? ¿Para qué hemos sido nosotros salvados? ¿Para qué el Señor tiene un pueblo en la actualidad? Bueno, en la antigüedad también tenía un pueblo, una nación, y quería ser glorificado a través de ella, ¿cierto? Y ahora existe la iglesia a la que nosotros hacemos parte. Gloria a Dios por eso, ¿cierto, hermanos? Amén. ¿Usted se imagina, hermano y hermana, que no hicieras parte de la iglesia de Dios, de la iglesia universal? ¿Usted se imagina que su vida fuera la misma que hace 10, 15, 20, 30 años? ¿Usted se imagina estar hoy en la sociedad que estamos viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo? ¿Lo has pensado, lo has meditado? Entonces hemos sido salvados y creados específicamente, dice la Biblia, para alabanza de la gloria de Dios. Ese es el objetivo principal. Y una de las maneras de hacerlo es obedeciendo a Dios, siendo conscientes de que tenemos una bendición que otros no tienen y que cuántas personas parten día a día, ¿cierto? Aún a nuestro alrededor, familiares, personas que apreciamos bastante y sabemos, no sabemos, pero lo más seguro es que van para el infierno, ¿cierto? Entonces, nos han hablado, ¿cierto? Varios hermanos han venido, visitantes, y no es coincidencia, hermanos. El Señor toca los corazones, el Señor de alguna manera pone un mensaje para que nosotros entendamos algo, ¿cierto? Y si el Señor nos lo repite constantemente es porque hay alguna falencia, hay un área donde nosotros no estamos cumpliendo con una de las labores más importantes que tiene la iglesia, y es llevar el evangelio, el santo evangelio, poderoso evangelio, misterioso, sin duda, hermanos, pero es el evangelio es aquel mensaje, buena nueva de salvación que es actual, hermanos, que es actual y que no hay otro, y que no hay otro evangelio sino Jesucristo mismo, que murió, que resucitó a nuestro favor y de todo aquel que crea en la obra de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos esa información, ¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo con ella? ¿Sí o no? Es como si usted supiera que en el megabús hay una bomba que va a detonar en 5 minutos. Megabús llega a la estación y empieza a llenarse de gente y usted tiene la información y usted dice, no, pues yo sé que hay un peligro grande ahí, entonces decide no subir, ¿cierto? ¿Será eso correcto? ¿Cree, hermano y hermana, que se podía hacer algo más pensando en las personas que van ahí? Y es eso a lo que quisiera que pudiéramos meditar en esta noche, hermanos. El pasaje que dije que ya he compartido lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 9. Vamos ahí. Y quisiera pensar en el mejor de los ejemplos, hermanos. Bueno, acá tenemos personas que nos inspiran, ¿cierto, hermanos? Con el hermano Edwin estábamos hablando allá en el Foro Nacional, algunos hermanos, ancianos ya, ¿cierto? Que llevan toda una vida sirviéndole al Señor, que han movilizado sus familias, ellos de un lado para otro, que han fundado iglesias. Obviamente acá tenemos hermanos también en esta zona del país, pero qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es el mejor de los ejemplos. Vamos a mirar ahí, capítulo 9,
Mateo, y en el versículo 35, conocidísimo, pero extremadamente conocido, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor, recorría Jesús, ¿cuántas? Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahí quiero iniciar, hermanos, en esta noche, pensar un poco en este pasaje. Jesucristo mismo se dio a la tarea de ir de un lado al otro, ¿no? Dice que recorría todas las ciudades. Él se cuidó de ir a cada rincón, a cada lugar, para anunciar, para predicar. Pero dice ciudades y aldeas. Me parece interesante porque los megapredicadores de la época, un predicador de esos que hemos nombrado antes, ¿cierto? No vendría a enseñar a una iglesia como estas, o a una iglesia de un pueblo, ¿cierto? No, no, no. Imagínese usted un predicador de esos que tiene escoltas enseñando por allá en un pueblito insignificante, tal vez una iglesia pequeña con pocos miembros. No, pero él enseñaba en las ciudades y aldeas. Esto habla lugares mucho más reducidos, veredas, qué sé yo, caseríos. ¿Dónde hay la necesidad? ¿Dónde hay la necesidad? Una palabra clave es recorría. ¿De qué nos habla eso? Bueno, un desplazamiento, ¿cierto? Un moverse, un ir. Ciudades y aldeas, ¿no? No importa dónde esté la necesidad. La idea aquí es que el Señor iba, pero dice enseñando en las sinagogas de ellos. Las sinagogas eran aquellos sitios donde se leía la ley, aquellos lugares de reunión casi que funcionaba para todo en aquella época, casi como un colegio, como una universidad, donde se reunían y el Señor llegaba ahí, a las sinagogas de ellos. Como decimos nosotros, estamos respetando mucho, y no digo que no haya que respetar las creencias de las otras personas, pero al nivel que no nos está importando lo que las personas están haciendo, practican y en lo que están creyendo. Pero Jesús entraba en las sinagogas de ellos y yo veo con interés por ir más allá. El que dice de predicar a tiempo y fuera de tiempo, lo estaba expresando con su propia vida. Pero dice, predicando el evangelio del reino, que sin duda este es el gran objetivo, esta es la misión que tenemos de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí yo veo, hermanos, el servicio, el pensar en las necesidades del otro. Sin duda, cuando se predica el evangelio, las personas tienen un enfoque equivocado de que tenemos que servirles, de que tenemos que ayudarles, ¿cierto? Cuando íbamos en el parque al aire libre, lugar terrible de drogadicción,
allá en el Parque de la Libertad, mal llamado La Libertad, debería llamarse el Parque de la Esclavitud, pero se llama el Parque de la Libertad. Y ahí llegábamos para predicar el Evangelio y las personas decían, ¿de qué me sirve eso? Tráiganos comida, tráiganos ropa. Venga, qué nivel de ignorancia, ¿cierto? Si supiera, ¿cierto? Lo que se les está entregando ahí. Pero de alguna manera las personas entienden que nosotros vamos a llevar un beneficio extra. Bueno, el Señor Jesucristo estaba sanando. Y no solamente sanando, conocemos a través de los evangelios qué más estaba haciendo. Estaba alimentando, estaba exhortando, estaba enseñando. Qué interesante, ¿no? Ir, llevar un beneficio, pero el principal beneficio, las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el versículo 36 es un versículo que tendría que hablarnos algo realmente en esta noche. Porque dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hermanos, ustedes no saben lo que yo siento cuando veo pasar un vecino con un niño de la mano. A mí se me pone la piel de gallina. Y entre peores sean las condiciones de ese niño, más impactante es para mí. ¿Ustedes se imaginan el mundo de un niño en su etapa de adolescente, de joven, aún de viejo? Lo que viene, hermanos, dice que el Señor veía las multitudes y tenía ¿qué? Compasión de ellas. Como imitadores de Cristo, hermanos, ¿tenemos compasión de las almas perdidas? ¿Tenemos profundo dolor como tal vez? Y podríamos leerlo de una vez, hermanos, Romanos 9, Romanos 9:1. El apóstol Pablo está pensando en la nación de Israel, está pensando en una nación idólatra, religiosa, una nación que no ha reconocido en su gran totalidad a un Salvador. Y Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo. Y el apóstol dice, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo, ¿cuánta? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Qué interesante. La tristeza que sentía era grande. ¿Y qué más era? ¿Cómo más era? Continua. Hermanos, nosotros a veces sentimos tristeza por el primo, ¿cierto? Por el tío, por el hijo, por el hermano, qué sé yo, pero es continuo. Es una tristeza de saber realmente, de sentir lástima por esa persona, de conocer su futuro, de que está viviendo una vida donde aparentemente está gozándola, pero que realmente conocemos el fin de ese camino, porque hay camino que al hombre le parece derecho, ¿cierto? Pero su camino es ¿qué? Su fin. El fin de ese camino es camino de muerte. Y nosotros lo sabemos. Como el ejemplo que puse del bus, ¿cierto? Sabemos que hay una bomba de tiempo ahí mortal y no estamos haciendo nada. No estamos yendo a los gritos, corriendo en alta voz, rogando a esas personas que salgan de ahí. Porque hermanos, el riesgo que hay para una persona que muere sin Cristo es más delicado que una bomba de tiempo.
Porque si usted está en ese bus donde está la bomba de tiempo, pero ha creído en Jesucristo, la bomba de tiempo pasa a ser una anécdota y un favor de Dios para estar en su presencia. El problema del pecado es más delicado que eso. El problema de morir sin Cristo es más delicado que cualquiera de los problemas que una persona pueda llegar a tener. Capítulo 10 de Romanos, el mismo apóstol vuelve y habla, hermanos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el anhelo de mi corazón, y mi oración, hermanos, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, la oración. Y es importante que tengamos en cuenta, hermanos, como el Señor Jesucristo, el servicio, que eso está muy ligado al testimonio. Pero la oración, la oración. ¿Cuánto llevamos orando por aquellas personas que amamos? ¿Continuo? Como el apóstol, continuo dolor, continua tristeza, gran tristeza en su corazón. ¿O realmente somos un poco despreocupados por lo que está pasando alrededor nuestro? ¿Hay indiferencia, hermanos? ¿Saben que Jonás sabía que si aquella ciudad, Nínive, no se arrepentía, qué iba a pasar? ¿Ustedes saben que nos parecemos a Jonás o no? Porque sabemos lo que le va a pasar a la humanidad, pero no les estamos diciendo. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Jonás se fue a otro lado, porque él quería, es más, se subió a un lugar como espectador, como cuando uno se sube a un morro a ver un acontecimiento, a ver destruir la ciudad. Qué tristeza, qué tristeza. Pero nosotros podremos estar pensando, no, 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 nosotros no somos así. ¿Será que no? ¿Será que tal vez de una forma inconsciente estamos siendo como Jonás? Porque estamos esperando que las personas se condenen y no estamos haciendo nada. Pero el apóstol tenía gran dolor, continuo dolor y tristeza. ¿Y qué estaba haciendo él entonces? ¿Estaba haciendo? Orando, ¿no? Orando. Mi oración por Israel es para salvación. Volvamos a Mateo capítulo 9. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Siento compasión por muchas personas, muchas personas. Es triste saber lo que está pasando con personas que apreciamos, ¿cierto? Con la humanidad, con la juventud. Cuando uno mira grupos de jóvenes, personas, cuando usted ve pasar la chiva rumbera y usted sabe que mañana van a aparecer problemas, una enfermedad, un apuñaleado, un embarazo, una persona seducida a las drogas. Sentimos compasión de eso. Pero el Señor sí tuvo compasión de esas personas. Y dijo el por qué. ¿Sabe por qué? La realidad, la primera realidad, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí pone un ejemplo de la ganadería ovina, ¿cierto? Ovejas, que las ovejas son
son tenidas por torpes, ¿cierto? Por tiernas, por inofensivas, por muy dependientes de un pastor. La oveja es muy dependiente del cuidado. Y cuando el Señor veía las multitudes, las asemejaba a una oveja que no tiene pastor. Una oveja sin pastor es presa fácil, seguramente va a morir en manos de una bestia, de una fiera, seguramente va a ser robada, seguramente se va a perder en un bosque, en un desierto. El Señor veía las multitudes de esa manera. ¿Cómo vemos las multitudes nosotros? Estamos en una época de multitudes, ¿cierto? La gente sale en multitud a marchar, a trotar, a la ciclovía, a acabar con la ciudad. No es sino que haya una instrucción y las personas salen. Oiga, es impresionante ver cómo es de vulnerable la mente del ser humano en la actualidad. La estupidez en su máxima expresión. Gran parte de eso liderado por la tecnología, obviamente. Pero la gente en masa, ¿no? En masa, como ovejas, desamparadas, que no tienen pastor. Y no lo tienen. Pero nosotros lo tenemos, ¿cierto? Y dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, bueno, el Señor estaba ahí, él estaba analizando la condición de estas personas, la necesidad de estas personas, o las necesidades, iba sanando, iba predicando, pero adicionalmente a eso hizo algo más, que para nosotros hoy es una enseñanza, hermanos. Y dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. ¿Quién dijo eso? El Señor. ¿Estaría equivocado? ¿Qué creen? Obviamente no, ¿cierto? La mies es mucha, hermanos. La mies es mucha. Estamos en un momento donde cualquier cosa que usted haga para glorificar al Señor, Señor lo va a recompensar. Y cantamos en voz alta, el que quiera trabajar, ¿recuerdan? Hallará también lugar. ¿Dónde? En la viña del Señor. Cantamos ese himno, ¿cierto? Hermanos, cuánta necesidad. Es triste mirar la lista de los ministerios. El hermano que enseña es el mismo que hace el aseo. El que viene a pintar es el mismo que da los anuncios. El que abre la puerta es el mismo que sirve los tintos. El que pone los himnos es el mismo que hace otras funciones. ¿Será correcto, será justo, hermanos, que una iglesia funcione así? Hermanos, creo que no hemos entendido el rol, las funciones nuestras dentro de una congregación, dentro de una iglesia local. Por eso existe la iglesia local, porque ahí el Señor nos utiliza los dones en comunión, en unidad, porque en el cuerpo hay muchos miembros, porque todos no son ojo, porque todos no son nariz, porque todos no son manos, porque todos no son piernas. ¿Dice eso la Biblia o no? Al contrario, hermanos. Dice que todos nos servimos de todos. Pero qué interesante, hermanos, que el Señor dice a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha. La mies es mucha, la obra es dura.
No parece, no parece, ¿cierto? No parece porque un día eso estaba verde y otro día ya no está verde. Eso se hizo solo, pero la mies es mucha. Obviamente el Señor está hablando acá de todo el paquete de necesidad que hay, ¿cierto? Sin duda lo espiritual, lo más importante, claro que sí. Pero todo está relacionado, hermanos. Porque si el Señor dice que el que le da un vaso de agua a un siervo suyo tiene un galardón grande en los cielos, entonces el que da más que un vaso de agua, ¿cómo será? Hermanos, el Señor está diciendo a la verdad, la mies es mucha. La obra es grande, hermanos. La necesidad es grande. ¿Sabe por qué no vemos grande la obra? Porque nosotros hemos resumido la obra aquí en esas cuatro paredes. Y claro, aquí hay quien hace el aseo, aquí hay quien da el tinto, quien pinta, quien abre la puerta, quien prende los ventiladores. Eso no funciona solo, hay personas que hacen eso. Pero eso no es el objetivo por el cual Cristo nos salvó a nosotros. La misión y la visión de nosotros debe estar puesta allá afuera, allá afuera. Claro que es importante compartir a Cristo, pero muchas veces estamos compartiendo el mensaje de salvación entre nosotros mismos. No nos cansa escuchar que Jesús murió, ¿cierto? Por nosotros. Amén. Pero hermanos, ese mensaje lo necesitan muchísimas almas allá afuera. Muchísimas, muchísimas. La mies es mucha, hermanos. Y no es esto aquí. No es esto aquí. No es correr estas sillas de aquí para un lado, para el otro. Eso hace parte de la obediencia a Dios, el congregarnos, el tener una vida familiar, una intimidad que también es importante, hermanos, que nos estemos amando, que nos estemos cuidando la espalda de los comentarios, del dañino, del que quiere hacer llamadas, del que quiere molestar, del que... Ese es una estrategia y una figura de Satanás. La murmuración, el calumniador, el que está señalando, son figuras de Satanás. Y sí que tenemos que estar cuidándonos, hermano y hermana, de eso. Amar al hermano, cuidar al hermano, apreciar al hermano. Pero esto, hermanos, el Señor dice que la mies es como mucha. Pero también dicen malos obreros, pocos. Hermanos, ¿será eso cierto? ¿Se equivocaría el Señor Jesucristo cuando dijo eso? Obviamente no. ¿Es un problema de hoy o de siempre? Según vemos, estamos leyendo desde siempre. Y de hecho el Señor escogió ¿cuántos? 12, por allá habla de otros 70. Estamos hablando de multitudes. No se asuste, hermanos, porque seamos poquitos. De hecho, las iglesias bíblicas, la iglesia neotestamentaria, son iglesias de hermanos que se reunían en casas. Hermanos, si usted no sabe cómo se llama cada uno de los hermanos de la iglesia, preocúpese. El modelo no es la mega iglesia de 2000 personas. No, 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 no. Saquémonos eso de la cabeza, hermanos. En la sencillez, en el compartir, en el llevar el evangelio, en el ir. Esa es la esencia, esa es la iglesia, pero sin duda vamos a ser pocos. Sin duda vamos a ser los mismos, ¿no? Que hacemos las mismas funciones, que hacemos las mismas tareas. Una cosa que me impacta a mí, hermanos, un predicador que me impacta a mí, con un ministerio cortico que aparece ahí, un par de capítulos, hermanos, Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde estaba antes de ser apedreado, hermanos?
¿Saben qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Sirviendo a las mesas de las viudas, con sencillez de corazón, con humildad. Y aún así están, hermanos, seguramente murmurando de ellos, de la tarea. Felipe, uno que estaba sirviendo a las mesas. Después le vemos el Espíritu Santo usándole para ir a hablarle al eunuco. No es el mismo esquema, hermanos. No son personas multifuncionales que trabajan incansablemente en la obra. La comodidad, hermanos, no es lo que el Señor nos ha encomendado. El reposo nuestro está en el cielo. Acá tendremos aflicciones. Acá vamos a sufrir. Acá vamos a llorar. Nos vamos a gozar también por lo que el Señor ya nos ha entregado. Pero hermanos, lo que nos espera es más grande que cualquiera de las lágrimas que hemos derramado en esta tierra. Y el Señor tiene un esquema para nosotros. Y Él dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Eso es una realidad. Desde esa época hasta hoy. ¿Abundan, hermanos, los obreros? ¿Abundan los que quieren servir al Señor? No, no abundan. Hermanos, y una recomendación de parte de Dios. Pablo dijo, tengo gran tristeza y continuo dolor. ¿Y sabe qué decía? Mi oración por estos parientes míos es para salvación. Interesante, mi oración. Y el Señor, viendo la necesidad, Dios mismo, hermanos, estamos hablando de Jesucristo siendo Dios mismo, ve la necesidad, las multitudes, como ovejas desamparadas que no tienen pastor, que realmente no saben, no se imaginan para dónde van. Ve la necesidad, la obra como algo magno, como algo muy grande, y ve los obreros pocos. Y él sabe qué recomendó. Versículo 38. Rogad pues. ¿Qué recomendó? ¿Qué es eso? ¿Qué es rogar? Es diferente, hermanos. Diferente cuando yo tengo sed y le pido un vaso de agua a cuando estoy muriendo de sed y le ruego que me dé agua. ¿Sí o no? Hermanos, el ruego lleva en sí mismo una idea de una súplica, de una necesidad extrema. Rogad. El Señor dijo, necesitan obreros. Necesitamos obreros, hermanos. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿Qué recomendó el Señor? ¿Qué recomendó? Aquí en ese pasaje. Rogar. Hermanos, estamos rogando para que el Señor envíe. Interesante, porque dice, rogad pues al Señor de la mies. Y ese pasaje a mí me encanta, hermanos, porque es que la mies, ¿de quién es? Del Señor. Es su mies, es de Él, no es mía. Las ovejas no son mías. Esta iglesia no es mía, no es del hermano, no es de la hermana, no es del hermano Edwin. No, 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 no. Venga, ¿de quién es la obra? Es del Señor. Él es el Señor de la mies. Y gloria a Dios por eso. Afortunadamente es así. Si fuera mi iglesia ya me la hubiera tirado, pero es de Él. Y Él no va a permitir que ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer contra su iglesia, porque Él tiene cuidado de ella. Él la compró
a precio de sangre. Él tiene cuidado de ella, hermano y hermana. Pero Él nos está diciendo hoy, rogad al Señor de la mies. En pocas palabras está diciendo, ruéguenme. El Señor Jesucristo dice, ruéguenme a mí, que soy el Señor de la mies. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que envíe obreros. ¿A qué? A su mies. ¿De quién es? De Él. Hermanos, qué pasaje tan corto y tan profundo. Y podemos encontrar muchísimas más bendiciones ahí. Por causa del tiempo, hermanos, Él ve la necesidad. Él es el dueño de la obra. Él pide, rogadme. Yo puedo enviar los obreros a la mies. La obra es grande, los obreros son pocos. Rogad. Y ahí quiero, hermanos, que pensemos en la necesidad de orar, de rogar al Señor de la mies, que estemos involucrados en la oración. La iglesia está en un proceso, hermanos, donde el deseo es ir, ir. Seguramente aquí hay inconversos, seguramente aquí hay personas que no le han entregado su vida a Cristo. Y también les rogamos, no arriesguen su alma un minuto más. Caiga de rodillas ante el Señor Jesucristo. Confiésele sus pecados. No arriesgue su alma en el infierno. Jesucristo murió para darte vida, vida eterna, vida abundante. Murió y resucitó. Y un día vendrá por su iglesia. No salgas de acá si no estás seguro de la salvación, sin entregarle la vida a Cristo. Pero hermanos, la obra es del Señor. Mateo 28. Adelantamos ahí un poco. Dice la palabra del Señor, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Pero, y aquí hay uno de los problemas grandes que tenemos, hermanos, la duda, la duda. Algunos dudaban. ¿Cuántos? Algunos. No dice cuántos. Afortunadamente no todos. Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el mismo que había dicho, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero acá ya no está diciendo rogad. Ya no, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Id, id, ¿no? Primero dijo rogad. Acá está diciendo ¿qué? Id. Hermanos, ¿se dan cuenta que es un proceso en el que estamos ahora mismo la iglesia orando y rogando al Señor para que nos muestre, para que nos dé sabiduría, para que nos anime, para que nos dé el entendimiento, para que abra puertas? Lo estamos haciendo, yo espero que lo estemos haciendo todos, ¿cierto, hermanos? Espero que sí, que todos estemos haciendo eso. Pero, hermanos, ¿nos vamos a quedar rogando, hermanos? ¿Sí? Señor, estuvimos 30 rogando para que envíe obreros a tu mies. ¿Sí o no? Pregunta. ¿Ya no hemos sido enviados, hermanos? ¿Tú eres un obrero de esos enviado, tal vez, hermana? ¿Tú tienes el gran privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación a alguien? Hoy mismo, tal vez. Hoy hemos predicado el evangelio a alguien. Triste, ¿cierto? Porque el déficit es grande. Por tanto, id. Y aquí está la palabra clave también, id. ¿Nos habla de qué? De un desplazamiento, de movernos, de no quedarnos en un solo lugar.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué promesa tan grande. Y aquí yo estoy con vosotros, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos dice, recibiréis poder. Aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días. No estamos solos. No es una tarea que el Señor nos ponga sabiendo que no vamos a poder cumplir, hermanos, sino que Él está con nosotros. Él está en medio nuestro. Y Él es el que tiene el poder. El profeta decía, Señor, no creerán. Y si no creen, hábleles, escuchen o dejen de escuchar. El problema no es que escuchen o no escuchen. El problema es que nosotros cumplamos la labor. Porque el objetivo de Cristo está claro, hermanos. Aunque se enseñe un evangelio diferente, Jesucristo tenía compasión de las multitudes, hermanos. Tenía compasión de ellas. No podemos pensar como esta secta, hermanos, que estaba entrando, que no tiene miedo a decir que Jesús tenía compasión de una parte de la multitud. Ay, hermanos, qué tristeza, qué error, qué grave error. Hemos leído algo muy diferente, porque Jesucristo no quiere la condenación de los hombres, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él siente tristeza, siente lástima, porque Él también sabe para dónde van. Hermanos, el Señor nos ayude a ir, a ser discípulos, a desplazarnos, no nos podemos quedar más quietos, pero primero se les hace discípulos y después se les bautiza, ¿no? Aquí está el esquema. El discípulo es uno que ¿está qué? Siguiendo, aprendiendo. Muy bien. Primero sigue, después se bautiza y después se les enseña todas las cosas bíblicamente, un proceso que dura toda la vida. El aprendizaje es hasta que Cristo venga, hermanos. Ojalá lo estemos haciendo así. Efesios 6:15, hermanos, para reafirmar un poco la idea de la necesidad bueno, en el contexto estamos hablando de la armadura de Dios. Y capítulo 6, versículo 17, ustedes pueden leer desde el versículo 10 en adelante. Es un paquete completo, una herramienta completa, una armadura completa. Pero pensando en la idea que estamos llevando, dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. ¿Sí ve que los pies están relacionados con el Evangelio, hermanos? ¿O no? ¿Por qué? Porque hay que ¿qué? Ir. Muy bien. Versículo 18, hermanos. Orando por 2 o 3 semanas, ¿cierto? Ah, no, no. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo con ¿cuánta? Con toda oración y qué más. Y súplica, y rogar, rogar. Es la misma idea, hermanos. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, qué importante es rogar, pero también actuar. Recuerden que una buena decisión debe ir acompañada ¿de qué?
de una acción, ¿cierto? Qué bueno. Seguramente usted está pensando ahí que sí hay una necesidad grande, ¿cierto? ¿Lo has pensado, hermano o hermana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a ellos, por ellos? Solamente para leer finalmente Romanos, devolvámonos un poquito ahí. El Evangelio es muy claro, muy sencillo, está tan cerca de las personas. Romanos 10:9 dice, este es el Evangelio que hay que predicar, es sencillo. ¿Qué les decimos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sencillo, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, ¿qué dice? Todo aquel, ¿cuánto? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, la Biblia es muy clara, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hay unas preguntas ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una serie de preguntas retóricas. ¿Cómo van a invocar a uno en el cual no han creído? Ah, pero bueno, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Qué triste. ¿Y por qué no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Interesante, ¿no? Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Hemos sido enviados ya o no? Como está escrito. Mire qué frase, hermanos, con signo de exclamación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son los qué? Los pies. Otra vez los pies. ¿Por qué los pies? ¿Para qué son? Para ir. Para ir. Hermano, haga el ejercicio esta noche en la tienda del vecino. Mañana, llame a aquella persona en la que estás pensando ahora mismo. Actuar, hermanos. Actuar. Vienen las conferencias. Invitar. El Evangelio se va a predicar, se va a hablar de tu Salvador y del mío, de ese que un día nos salvó. Hermanos, el Señor nos ayude, el Señor nos guíe, nos dirija, porque la obra es dura, la mies es mucha y los obreros pocos. Saben, hermanos, que el Señor ya ha dado la indicación para nuestras vidas. Ya sabemos qué quiere Él de nosotros. Cuando miro la Biblia veo mínimo tres tipos de personas. Aquel hombre relevante o mujer relevante de la Escritura que en medio de muchos sobresalió por creerle a Dios. Están los, los que son espectadores en la historia y están los que ponen problema al pueblo, a la nación, a la iglesia. Y estoy hablando de salvos. La pregunta mía es,
¿Quién decide cuál de esos tres ser? ¿Quién decide eso? ¿Dios? ¿Acaso? ¿Dios decide eso, hermano y hermana? ¿Será? De ninguna manera. Dios ya ha dicho lo que Él quiere, hermanos. Él te ha declarado lo que quiere. Ojo que no estoy hablando aquí de empoderamiento ni nada de esas cosas. No, no, no. Dios ha dicho lo que quiere o no. ¿Ha dado las herramientas o no? Entonces, ¿quién decide en qué grupo estoy? Señor nos ayude, hermanos.